esto lo ideal es sumergirlo en una tableta limpiadora en un vaso de agua tibia, que después una vez que lo deja reposar durante 3 minutos, lo saca, lo cepilla con un cepillito de uñas, por ejemplo, lo enjuaga en agua corriente y lo vuelve a utilizar. Y esto es porque las pastillas, lo que van a tener estas tabletas limpiadoras, es lauril sulfato de sodio, que es un surfactante, que tiene una función limpiadora y que elimina en los estudios de laboratorio las bacterias que causan el mal olor a los aparatos del que se quejan los pacientes de ortodoncia. Por otro lado, y ya con todos estos estudios que vimos que tienen también hongos los aparatos, se ha colocado tetracetil etilenediamine, que lo que es un potenciador del oxígeno y que tiene una acción antifúngica contra Candida albicans. Entonces estaríamos eliminando tanto Cándida como las bacterias. ¿Qué pasa con nuestros pacientes de ortodoncia? El colocarle ortodoncia es básicamente cambiarle el medio ambiente. Si el paciente no se higieniza correctamente, ese medio ambiente en un hospedador que puede ser susceptible a la enfermedad periodontal, o por el contrario, sabemos hoy que hay mucho paciente adulto que recibe tratamiento de ortodoncia, y esto está totalmente permitido mientras la enfermedad periodontal no esté activa. Un paciente periodontal en mantenimiento puede recibir tratamiento de ortodoncia con fuerzas leves. Lo que va a producirse si el paciente no se cepilla, en primer estado va a haber una inflamación. La inflamación va a causar sangrado, el paciente se asusta con el sangrado, se cepilla menos, empieza a haber hiperplasia, se cubren los brackets de esta misma encía y el sangrado, y esto va a dar lugar que debajo de esto empiezan a llegar otros colonizadores que son los que participan en las caries y forman las famosas manchas blancas en la zona cervical de los dientes, que es el otro riesgo y el miedo que tiene el paciente de que termine la ortodoncia, lo que pasaba con las técnicas antiguas de ortodoncia, que después quedaban con zonas de caries porque no se podía higienizar y con mucho problema de encías. Entonces, va a crear áreas que va a ayudar a que haya mayor biofilm supragingival, que altera el medio ambiente y por lo tanto altera la composición del biofilm. Empiezan a llegar las primeras bacterias, hongos, etcétera, que van a poblar a los primeros estadios y esto empieza a avanzar. Y sabemos bien que si el paciente igual llegara con gingivitis, no se sabe aún de manera exacta, no hay cómo comprobar cuál de ellos va a pasar a periodontitis. Ortodoncia y periodoncia están íntimamente relacionados porque cualquier movimiento de ortodoncia no es más que un movimiento que afecta a nuestro aparato de inserción, ligamento, cemento y hueso. Va a haber una reabsorción por los osteoclastos, que luego va a tener que haber una reposición de ese hueso por los osteoblastos, pero si en este juego osteoblastos, en el medio empieza a haber muchas bacterias, va a estar favorecido el avance de la enfermedad periodontal. Por lo tanto, tenemos que tener muy en cuenta que hay zonas que el paciente tiene que empezar a higienizar mejor para evitar estos trastornos. La zona cerca del margen gingival, el área interproximal y la zona de mayor descalcificación, que es alrededor del bracket, en especial hacia el límite amelocementario, la zona del cuello dentario, y la zona alrededor de las bandas, que es muy difícil en los molares de higienizar. Entonces, si yo tengo áreas de retención, el paciente se higieniza mal, va a haber un daño periodontal y las bacterias van a empezar a eliminar toxinas, enzimas y productos metabólicos que van a empeorar este cuadro y se arma un círculo vicioso que hay que detener. En especial, como dijimos recién,
en las zonas posteriores que el paciente le cuesta más higienizar. Y hay que tenerlo en cuenta primero o segundo mes de colocado el aparato, que es cuando el paciente tiene que adquirir este nuevo hábito de higiene. En un estudio que hicimos con brackets, lo que hicimos fue sembrar los brackets en medios de cultivo con Streptococcus mutans y con Cándida. ¿Y qué podemos ver? En el caso del centro son los brackets plásticos o los de composite. Fíjense la cantidad de levaduras que ni siquiera permite ver las bacterias que hay en el fondo. Los brackets cerámicos presentan mucha levadura y podemos observar bacterias en el fondo, los puentes bacterianos. Este es un bracket metálico. Si uno tuviera que recomendar el peor bracket porque tiene mayor acúmulo de microorganismos son los de composite, luego vienen los cerámicos y el que presenta mejor para el paciente, el mejor para un paciente con problema periodontal o gingival es el metálico porque es el que presenta menor adhesión de microorganismos. Hicimos el mismo estudio con la ligadura con gomas Alastic o versus metal y sin embargo no hubo diferencias estadísticamente significativas. Por lo tanto, lo que podemos decir es que lo que marca la diferencia es la composición del bracket. Veamos entonces cómo vamos a hacer la técnica de higiene. Pre-tratamiento de ortodoncia, vamos a tener bocas en estado de comenzar un tratamiento y pacientes que concurren con gingivitis. ¿Y por qué personalizada? Porque, por ejemplo, este paciente, si realiza una técnica de VAS colocando el cepillo a 45 grados debajo del margen gingival, apenas rozando la encía, nunca va a cepillar este colmillo. Por lo tanto, sin llenarlo de elementos para que el paciente no deje de usarlos, tendremos que explicarle alguna técnica que podría ser desde colocar ahí el cepillo vertical, subir el cepillo en esa zona o usar algún aditamento para este diente particular. Pero lo mismo pasa cuando uno presenta dientes retruidos que muchas veces quedan sin cepillar. En esos casos hay que personalizar la técnica con estas estrategias que les voy contando. ¿Qué pasa también? Lo que dijimos antes, nos van a llegar estos pacientes con enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal lo que va a hacer en el paciente es una pérdida ósea, muchas veces acompañada de una pérdida de la encía que lo va a acompañar. Pero nunca debemos comenzar con estos estadios un tratamiento de ortodoncia. Primero ponemos en condiciones la boca y le enseñamos cómo la va a higienizar. En los pacientes adultos, ¿por qué van a concurrir muchas veces? Por la migración dental patológica, es decir, los dientes van a cambiar de posición debido a una interrupción de las fuerzas de equilibrio. Esto se puede dar justamente, como veíamos en el caso anterior, que puede producir en este caso una biprotrusión porque se vestibularizan los dientes del sector superior, anterior e inferior a causa justamente de la falta de soporte óseo. En esta migración se va a producir extrusiones, puede haber formación de diastemas cuando los dientes se vestibularizan, rotación o combinación de todos ellos. Y entonces nuevamente nuestro paciente de ortodoncia necesita un tratamiento combinado también con un periodoncista para hacer tanto el mantenimiento durante la terapia de ortodoncia como para hacer el seguimiento y posterior a la ortodoncia y previo a la colocación de los mismos. Todas estas bocas presentan migración patológica y recibirán también, como decíamos, interdisciplinario, porque va a haber que eliminar los restos que tampoco están en este momento en la boca, no van a cumplir función y son un nicho para los microorganismos.
Sabemos que hay diferentes técnicas de ortodoncia y el paciente puede recibir la ortodoncia y en el momento del tratamiento hacer, por ejemplo, estas patologías que supuran, empezar con un cuadro gingival que requiera en ese mismo momento derivar al periodoncista para no seguir avanzando y producir un problema. Ahora bien, diferentes técnicas de ortodoncia, diferentes técnicas con diferentes tipos de bracket. Lo que sí vimos en este otro estudio que realizamos es que no hay diferencia con las diferentes técnicas. La técnica de ortodoncia utilizada no va a afectar ni el índice gingival, ni el índice de placa, ni la profundidad del sondaje, si el paciente recibe una adecuada técnica de higiene bucal. ¿Y cómo hacemos esto? Bueno, cada odontólogo, cada periodoncista va a tener su método, que puede ser darle algún papel escrito para que el paciente recuerde, alguna ayuda audiovisual, una explicación verbal, pero siempre hay que recordar que es importante verlo para que el paciente sepamos que interpretó lo que quisimos explicarle. Para esto hay distintos cepillos que tenemos en el mercado y lo que hay que recordar es, si bien hay cepillos para el paciente de ortodoncia, muchas veces, y volvemos atrás en esto para que veamos, que los dientes, lo que hay que tener en cuenta, y por eso es personalizado, es el tamaño de la corona, desde incisal hacia la zona del límite amelocementario. Si el paciente tiene un diente con esta dimensión larga, si el paciente coloca con una técnica horizontal los cepillos de ortodoncia con las dos líneas del centro más bajas, es muy posible que no esté cepillando el margen gingival ni la zona cervical, por lo cual puede traer las dos patologías que nombramos, que son la mancha blanca y la enfermedad gingival. Por eso, a mí lo que más me gusta es utilizar en nuestros pacientes un cepillo de 3 o 4 hileras que lo que hace el paciente es colocarlo sobre el bracket hacia la misma técnica de VAS, mirando hacia el margen gingival, entre el bracket y la encía. Explicándole al paciente es muy fácil de comprender porque es la misma técnica de VAS que el paciente usaba sin ortodoncia, solo que le decimos que ahora coloque el cepillo sobre arriba del bracket y en la zona inferior debajo del bracket, entre el bracket y la encía. Y el paciente lo comprende perfectamente. Tenemos diferentes opciones que después el doctor Diego Pozzi les va a comentar. También de la línea Parodontax. Y por supuesto también vamos a tener que usar muchas veces coadyuvantes que pueden ser un enjuague bucal, como el enjuague de Sensodyne, o por supuesto las pastas dentales. Los coadyuvantes se pueden usar antes o durante el tratamiento en pacientes que no mejoran porque no terminan de comprender cuál es la técnica adecuada de cepillado, en pacientes que tengan algún problema sistémico que repercute en la encía y entonces la encía no queda en la condición ideal, por ejemplo, en un paciente con hipertensión, diabetes, etcétera, un paciente trasplantado, y pacientes con discapacidad psicomotriz, por supuesto. Entonces, esos coadyuvantes vamos a sumarlos a el cepillo y, por supuesto, la utilización de elementos interdentarios también personalizados para nuestros pacientes. Si el paciente tiene ortodoncia, puede utilizar un hilo dental con enhebrador, puede usar estos hilos dentales que ya tienen una parte para que pase esta parte más esponjosa y luego el hilo dental. Y si el paciente es un adulto, la indicación de cepillitos o palillos interdentarios, siempre adaptado a nuestro paciente. El laboratorio realizó también, respecto a las pastas, que sería otro de los coadyuvantes, un estudio respecto a la eficacia de las pastas dentales con bicarbonato de sodio.
Y lo que vio es que para reducir la placa en promedio desde el inicio del estudio, las pastas que contenían bicarbonato, tanto al 67 como al 62%, tenían mucha mayor reducción que aquellas que no tenían bicarbonato. Por lo tanto, como todas fueron bien toleradas, se recomienda una pasta dental que tenga entonces bicarbonato de sodio. Acá tenemos otras pastas, otra línea, la línea Parodontax, que, bueno, los periodoncistas siempre usamos mucho porque por todos los componentes, que también ahora van a ver con el doctor Pozzi, es muy bueno para el paciente con sangrado de encías. La línea Sensodyne, que es muy recomendable, entre otros casos, para nuestros pacientes periodontales con retracción de encías que van a comenzar un tratamiento de ortodoncia. Resumiendo y para finalizar, podemos decir que durante y post también tratamiento de ortodoncia es fundamental la enseñanza de técnica de higiene bucal personalizada y comprobar que el paciente la haya comprendido. Por lo tanto, debemos reforzarla en las siguientes sesiones, que el paciente traiga el cepillo e ir explicándole todas estas técnicas. Y también depende del estado en el que inicie y en el que desarrolle el tratamiento de ortodoncia. Un tratamiento periodontal, en principio solo de terapia básica, si fuera necesario se hace después una técnica complementaria quirúrgica, pero en principio una terapia básica con raspaje y alisado, o sea que uno use la técnica convencional, láser o la que cada uno desarrolle mejor. Bueno, acá tenemos parte de la bibliografía que estuvimos utilizando. Bueno, y muchas gracias a todos por estar presentes. Muchas gracias, doctora Brusca. Ahí estoy revisando las preguntas en el chat y la doctora Argenio tiene una consulta. ¿Qué opinión le merece el uso de clorexidina en sus diferentes concentraciones y según el tiempo necesitado de uso para ejercer un efecto antimicrobiano en época de COVID-19 en reemplazo del agua oxigenada diluida en partes iguales con agua? Bueno, eso es una pregunta controversial. ¿Por qué? Sí, Porque en realidad yo en realidad trato de basar siempre en estudios científicos. Los estudios científicos avalan que la clorexidina tiene sustantividad, la sustantividad lo que hace es que quede adherido en las superficies mucosas, en los brackets, los dientes, y que se elimine durante el tratamiento, y tiene un nivel microbiológico que, si bien es bajo, elimina a los virus de membrana como ser el COVID. Sin embargo, diferentes asociaciones, como ser en el Ministerio de Salud hay normas de usar el agua oxigenada, y la Sociedad Española también. Yo en mi consulta prefiero la iodopovidona, que también está recomendada y tiene sustantividad, y aparte de tener sustantividad, tiene un nivel microbiológico medio. La solución bucofaringia que se vende al 8%, sería una buena opción. Algunos la recomiendan, se puede usar en Alpura o la recomiendan al 2%. Esto también tiene recomendaciones del Ministerio de Salud, de la Sociedad Española. Y yo creo que, si bien no encontré los estudios que no avalan la clorexidina, pero lo que se está recomendando es agua oxigenada o iodopovidona, los estudios avalan más el uso de la iodopovidona, por eso yo opto personalmente por la iodopovidona. Justamente creo que la pregunta viene porque está el agua oxigenada, Doc, en todos los protocolos, y no se están encontrando muchos estudios que demuestren que el agua oxigenada tenga capacidad virucida contra el COVID-19. Entonces, totalmente, el odontólogo dice, ¿qué colutorio le doy? ¿Le doy la solución diluida de agua oxigenada, como me están recomendando en el protocolo de la FOUA, por decir algo? Sí, sí, sí. El estudio, y veo que efectivamente hay más capacidad virucida con otros antisépticos, por más que no se hayan estudiado contra COVID-19, claro, pero sí fueron efectivos contra virus envueltos como una influenza. Entonces, bueno, claro, por supuesto.
Sí, sí, es un dilema por eso. Digo lo que yo hago para no ir en contra de No, nadie, no, pero me funciona. parece que es lógico la pregunta porque la clorexidina, no encontré el estudio que dice que no y consulté un montón al respecto de esto y no lo hemos encontrado. Así que bueno, en la opción, la iopovidona no se discute por lo menos. Perfecto. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta es si el paciente podría usar el agua oxigenada como colutorio convencional en la casa y si lo podría usar 3 veces al día después de cada cepillado. No, eso sí que no debe usarse y es algo que el odontólogo general y el paciente usa mucho. ¿Y por qué no debe usarse? El agua oxigenada lo que hace es eliminar muchos microorganismos, muchas bacterias, pero elimina las que hay que eliminar, por ejemplo, en una simbiosis fusoespiroquetal, como la que sucede en las enfermedades gingivales necrotizantes, pero también puede eliminar tantas bacterias que deja lugar, por ejemplo, a la llegada de un hongo. Entonces, el agua oxigenada solo recomendada por el profesional 3 veces por día, 3 días, en caso de enfermedades necrotizantes, la que antes era la GUN o la PUN. En ningún otro caso debería usarse como colutorio de rutina. Perfecto, muchas gracias. Otra consulta de la doctora Argenio. ¿Hay riesgo carcinogénico con uso de agua oxigenada extenso por la presencia de radicales libres? Yo no he leído papers que digan eso, o sea que tampoco podría utilizarlo. No leí papers que me merezcan seriedad de eso, sí sé que se estuvo hablando. Yo creería que no, porque la verdad que lo que he leído de quienes lo recomiendan me parecen asociaciones serias, pero también me generó la duda el tema de que me parece que no es el indicado para el COVID y lo están recomendando. Por eso no es algo que yo recomiende de elección, pero sí se puede utilizar. Por eso el riesgo carcinogénico, yo no he encontrado que esté estudiado seriamente, habría que buscar más en los papers para ver si es así, si hay algún paper serio que lo avale con un estudio controlado. Ok, muchas gracias. Y por el momento no veo más consultas, así que si les parece, seguimos con la presentación del doctor Pozzi y caso que les surjan más inquietudes, por favor, saben que tienen a disposición el chat que está digamos, en el inferior de la pantalla, lo deberían ver. Bueno, muchas gracias y seguimos con las presentaciones. Aún no puedo compartir luz. Diego, ahí te estoy autorizando. Ahora sí, Deberías poder compartir. ya voy. Perfecto. ¿Está bien? Te escucho bien. Sí. Muy bien. Entonces, después de la presentación de la doctora Brusca, contenido académico y de microbiología, ahí me dicen más fuerte. A ver, a ver, a ver. Sí, Dios, se escucha un poco lejana la voz. A ver si lo podemos mejorar. A ver si ahí se escucha mejor. Sí, un poco mejor, sí. ¿Mejor? Bueno, perfecto. Entonces, lo que me voy a dedicar ahora es hacer un poco de presentación de los limpiadores para proctología removible de Corega Tabs y también, siendo que no se escucha. Segundito. Sí, ahí veo en el chat y están comentando varias personas que no se escuchan. Vamos a ver, tratar de mejorarlo. Denme un segundo. A ver si ahora se escucha mejor. Sí, ahora sí, yo te escucho mucho mejor. No sé Bueno, cómo lo bueno, escuchan los perfecto. participantes. Si no, comenten en el chat y estamos atentos. Perfecto.
Perfecto. Mejor. Mejor. Bueno, ahí está. Bueno, bárbaro. Entonces, lo que vamos a hablar ahora un poquitito es de las tabletas efervescentes de Corega Tabs, ¿sí? Y un poco de la formulación de estas tabletas y por qué las recomendamos para la higiene de aparatología removible. Como bien presentó recién la doctora en una imagen de microscopía electrónica, nosotros sabemos que bajo la superficie de las prótesis dentales y de la aparatología removible, por más que el laboratorio utilice acrílicos de excelente calidad o materiales de excelente calidad, sabemos que las estructuras, si la podríamos ver mediante microscopías, son estructuras que son imperfectas, irregulares, donde pueden existir poros y pequeños defectos que se van a encargar de proporcionar un hábitat apropiado para el desarrollo de ciertos microorganismos. Microorganismos que se encuentran relacionados con el mal aliento y también que se encuentran relacionadas con estomatitis subprotésicas en el caso de pacientes portadores de prótesis dentales removibles. Nosotros recomendamos el uso de las tabletas efervescentes Corega Tabs porque es un sistema de limpieza 4 en 1 que tiene una serie de beneficios porque sabemos que elimina un porcentaje muy importante de microorganismos, hablamos de un 99,9%. Sabemos que utilizada diariamente ayuda a reducir significativamente la cantidad de microorganismos sobre las superficies acrílicas y asimismo también sabemos que limpia sin dañar, o sea, que minimiza las rayaduras y de esta manera se va a encargar de reducir la colonización bacteriana. ¿Cuáles son los componentes de estas tabletas efervescentes? Bueno, uno ya lo presentó la doctora, son muchos. Tenemos el lauryl sulfosetato de sodio, que es un agente surfactante que se va a encargar de brindar la función limpiadora y espumante. Tenemos el bicarbonato de sodio, que brinda la acción efervescente, el percarbonato de sodio, el monopersulfato de potasio, que son agentes oxidantes, y también el componente que es el que tal vez pienso yo que es más importante, que se agregó a la composición de las tabletas efervescentes en los últimos años, que es el famoso TAED, que es tetraetileno-diamina, que es un activador que aumenta la actividad de los radicales oxígeno y con esto aumenta la actividad antifúngica y la actividad antibacteriana. ¿Qué pasaba? El percarbonato de sodio o el monopersulfato de potasio, cuando la tableta efervescente se empezaba a romper, en contacto con el agua empezaba a generar peróxido. El tema era que el peróxido en ocasiones era inactivada por ciertas peroxidasas que son enzimas de origen bacteriano. Es por eso que las nuevas formulaciones de Corega Tab, y hace muchos años ya, se incorporó este nuevo principio activo que es el TAED, y se sabe que el TAED en combinación con el peróxido se va a encargar de generar una molécula que se llama ácido peracético. Este ácido peracético es mucho más estable frente a la acción de las enzimas sí, de origen bacteriano, y de esta manera aumentamos el rango de los microorganismos que podemos eliminar, porque genera daño a nivel intracelular y también ataque de los radicales a la pared celular de los microorganismos. Entonces, gracias a este componente y a esta combinación del TAED con el peróxido que genera el ácido peracético, la nueva del TAED con el peróxido genera el ácido peracético, las nuevas formulaciones de Corega Tabs se ha demostrado que en un periodo de dejar sumergida la tableta efervescente durante 5 minutos, la prótesis o el manto removible que está utilizando el paciente, se elimina un 99,9% de Candida albicans, que nosotros sabemos que está muy relacionada con la estomatitis subprotésica. Bien, no solamente se elimina Cándida, también tenemos que tener en cuenta que estas formulaciones de tabletas efervescentes eliminan otros microorganismos que están relacionados con problemas bucales, es decir, tenemos también que eliminan a microorganismos que generan mal olor porque generan estos compuestos azufrados volátiles como los Cursobacterium nucleatum. También se eliminan microorganismos que están relacionados con caries dentales como Streptococcus mutans y también se eliminan microorganismos que están relacionados con patologías periodontales como puede ser la Porphyromonas gingivales. Es decir, no solamente eliminamos cándida, sino también un rango muy importante de microorganismos que se encuentran presentes en la cavidad bucal. También sabemos que aparte de ser efectivo, ¿sí?, y tener esta acción frente a los microorganismos, también sabemos que utilizándose diariamente se va disminuyendo la carga de microorganismos sobre la superficie de la prótesis. Aquí vendríamos a ver una muestra control sin tratamiento, solamente con una vez a la semana cómo se va ir disminuyendo la carga de microorganismos y ni hablar si el paciente puede utilizarla diariamente. Entonces, la acción de la tableta efervescente es muy efectiva para ir disminuyendo la carga de los microorganismos sobre las superficies de las aparatologías removibles. Y también un dato muy importante que nosotros lo sabemos es que limpia sin dañar, limpia sin rayar.
Es muy común que el paciente, cuando higienice su aparatología removible, lo primero que tiene como, digamos, el instinto de utilizar es una crema dental. El tema es que la crema dental contiene partículas abrasivas y muchas de esas partículas abrasivas suelen ser el sílice. Lo que tenemos que tener en cuenta es que estas partículas abrasivas están diseñadas para higienizar las superficies más duras del organismo, es decir, el esmalte con los primas del esmalte y los cristales de hidroxiapatita, es decir, estructuras de alto contenido mineral. En comparación, la superficie del acrílico se midió su índice de dureza y se calcula que es hasta 10 veces más suave o más blanda que la superficie dentaria, que la superficie de los prismas del esmalte. Entonces, si el paciente higieniza estas superficies acrílicas con cremas dentales, va a generar rayones, efectos, irregularidades, donde los microorganismos se pueden acumular y crecer. Nosotros recomendamos el uso de las tabletas efervescentes porque se ha demostrado que limpia, tiene este efecto sobre los microorganismos y no genera ningún tipo de rayadura sobre las superficies de este tipo de aparatos. Bien, ahora, esto que les acabo de mostrar recién es una imagen de alguna manera que no forma parte de un estudio, sino que es una imagen simulando la condición. Vamos a tratar de mostrarlo esto mediante estudios y vamos a ver qué tipo de estudios se hacen para ver si efectivamente no hubo daño sobre una superficie. Este es un estudio muy lindo, que fue un estudio en el cual superficies acrílicas, en el cual tenía una parte rosa que simulaba el acrílico rosa y una parte blanca que simulaba el acrílico de las piezas dentarias, fueron sometidos a un régimen de limpieza, de una superficie acrílica como aplanada. Estos regímenes de limpieza se hicieron con cepillado, ¿sí?, utilizando una crema dental regular y cepillado utilizando las soluciones efervescentes limpiadoras, en este caso de las tabletas efervescentes. Y se lo fue haciendo durante un periodo de minutos, durante un periodo de tiempo, 30, 60, perdón, y 90 minutos. Luego lo que se hizo fue evaluar el índice de abrasividad. Para ver el índice de abrasividad se utilizó una especie de perfilómetro superficial que tiene una punta diamantada muy delgada, muy delicada, que se coloca sobre las superficies, en este caso, que es la superficie de acrílicas, y lo que se iba determinando era ver cuántos micrones se iban desprendiendo de cada una de las superficies a medida que se iban siendo sometidas a diferentes regímenes de limpieza. ¿Y qué vieron? Que lógicamente había mayor desprendimiento, mayor pérdida de sustancia en aquellas muestras que habían sido higienizadas con las cremas dentales en comparación a aquellas que habían sido higienizadas con la solución limpiadora de una tableta efervescente. O sea, un primer estudio in vitro que demuestra que efectivamente tenemos limpieza sin dañar una superficie. Bien. Otro estudio más, que este es un estudio que lo pueden encontrar, en el cual es un estudio muy lindo, muy extenso, en el cual lo que se hizo fue someter de vuelta a diferentes regímenes de limpieza superficies de acrílico de termocurado y autocurado. Lo que estamos viendo acá son las superficies de acrílico de termocurado, porque si no, bueno, no se entraban en la slide. Y lo que hicieron fueron observar los cambios de las superficies, ¿sí?, a medida que se iban siendo sometidas a diferentes regímenes de limpieza con microscopía electrónica de barrido. Entonces, lo que vendríamos a ver acá, esto como dije recién es de termocurado, vemos en la parte superior una superficie de acrílico sin tratar. Luego se colocó con un enjuague bucal, de cepillado y sumergimiento en un enjuague bucal. Y se veía estas estructuras esféricas en la superficie del acrílico, luego se sometió a este régimen de limpieza que nos hablaba de un fuerte daño químico. También con el jabón se probó a higienizar y también se hablaba de un aumento de la aspereza. Cuando se utilizó cremas dentales, lo que se veía en la imagen de recién, aquí se ve en la imagen de microscopía electrónica de barrido, claramente hay rayaduras y cambios en la superficie de la prótesis cuando utilizaban cremas dentales regulares. No es que se utilice una crema dental blanqueadora, no, se utiliza una crema dental regular de un índice de abrasividad medio y se veía efectivamente este cambio en la superficie, mientras que cuando se utilizaba limpiadores en tabletas había una buena compatibilidad, es decir, cuando se utilizó un limpiador en tableta efervescente era bastante similar a la superficie sin tratar, o sea, limpiamos sin dañar.
Y otro detalle importante para tener en cuenta cómo se hacen estos estudios. Estos estudios, las muestras de acrílico van a ser, cuando son cepilladas, se colocan sobre máquinas cepilladoras, es decir, no es que hay una persona cepillando manualmente, sino una máquina cepilladora que también simula la presión de un cepillado normal que podría llegar a aplicar un paciente si sobre la superficie de la prótesis cuando está higienizándola de manera manual. Bien, entonces, como le dije recién, hay una buena compatibilidad con el limpiador de tableta y la superficie sin tratar, y además es adecuado para superficies parciales de metal y se puede dejar en remojo un periodo de 5 a 15 minutos de acuerdo a la presentación que un paciente adquiera y las indicaciones del fabricante. Con respecto al modo de uso, nosotros lo sabemos, para nosotros es muy básico, el paciente no, así que nunca está de más recordárselo. Se coloca en un vaso de agua tibia, la tableta efervescente, ¿sí? La prótesis que yo quiero higienizar. Se calcula que una tableta efervescente puede limpiar un juego de prótesis, es decir, una superior y una inferior, o sea, el juego de las prótesis dentales removibles. Se deja actuar el tiempo que se indica, ¿sí? Que puede ser 3 a 5 minutos, hablamos de la Corega Tabs clásica, 15 minutos la Corega Tabs blanqueador, que hay que dejarla un poco más sumergida para que sea más efectiva en la acción de la remoción de la mancha. Luego el paciente lo saca, complementa la higiene, ¿sí? Con esta solución remanente limpiadora y lo ideal, un cepillo especial para prótesis. Sabemos que a veces el paciente no lo adquiere porque le resulta un poco caro. Bueno, si no lo adquiere, que tenga un cepillo especial para eso, un cepillo de uñas de última, o si no, un cepillo dental especial, pero que solamente lo indique para eso, ¿sí? Luego lo enjuaga y ya está listo para poder volverse a utilizado y colocado en el interior de la cavidad bucal. Ahí leí por ahí una pregunta que justo me apareció, si se puede dejar sumergido toda la noche. Se puede dejar sumergido toda la noche, no hay ningún tipo de inconveniente. Si no hay, por dejarlo sumergido toda la noche no se va a generar ningún daño en la superficie de acrílico ni generar ningún tipo de daño a nivel de la trama intrínseca del acrílico. También otro dato que tenemos que tener en cuenta es que la tableta se usa entera. Muchas veces el paciente dice, bueno, si yo tengo una prótesis sola, parto la tableta y con esto me sobra la otra mitad y limpio la prótesis mañana con la mitad de la tableta que yo utilicé. Bueno, la tableta no tiene un bisel. Entonces, si el paciente aparte, lo único que va a estar haciendo es inutilizarla. Entonces, a lo mejor no tenemos la concentración de los principios activos de manera tal que está mitad y mitad. No, por eso no tiene el bisel. Entonces, es importante que el paciente, cuando coloque la tableta efervescente, la saque, que está en un recipiente hermético, justamente para, de alguna manera, evitar el contacto con la humedad y que ya enseguida la coloque en el vaso con el agua tibia para que haga la acción de limpieza. Y como dijimos recién, no solamente está indicado para patología removible de pacientes de prótesis dentales completas o parciales, sino que también se utilizan para placas de reposo, aparatos de ortopedia y también se pueden utilizar para las higienes de protectores bucales. Bien. También quería hacer una mención, sí, ya la doctora Brusca lo presentó, pero quería presentarle un poco más de los estudios de Parodontax, que seguramente ustedes ya la conocen, que tienen diferentes presentaciones. Tenemos la clásica, la blanqueadora, y también les presentamos la nueva fórmula, que es la Complete, ¿sí? Que lo que se hizo fundamentalmente es mejorar el principal reclamo que tenían no solamente los pacientes, sino también a veces los odontólogos con respecto al sabor. Es decir, es la pasta dental de Parodontax con el mejor sabor. Se mejoró mucho el tema del sabor, se llama Parodontax Complete Protection, pero si bien se cambió el sabor, tenemos que tener en cuenta que no se perdieron los beneficios con todo respecto a los problemas de las encías. Es decir, sigue siendo efectiva para la remoción de placa, sigue siendo efectiva para ayudar a prevenir el sangrado y también efectiva para ayudar a prevenir los problemas de encías. Bien, o sea que todos los beneficios comunes que tenía la crema dental Parodontax se mantienen, lo que se logró mejorar es el sabor. Bien, ahora, ¿cómo se hacen estos estudios? Porque a veces los odontólogos se contactan con nosotros y te preguntan como de alguna manera preocupados diciendo, ustedes están diciendo que el paciente que tenga el sangrado se use la crema dental, que pase por encima del odontólogo. No, jamás se va a pasar por encima del odontólogo. Y los estudios que vamos a mostrar ahora demuestran exactamente eso, es decir, cómo es que se estudian este tipo de cremas dentales. Es decir, lo que se suele hacer son estudios in vivo, en el cual se hace una población muy grande, aproximadamente se trata siempre que los estudios sean de 100 individuos por lo menos, y en este caso se buscó una población que tenga una patología periodontal. Bien,
todos los pacientes, pero todos los pacientes recibieron terapia básica periodontal. ¿A qué me refiero? Todos pasaron por la parte de motivación, información, enseñanza de técnica de higiene, se hizo toda la parte de eliminación de interferencias oclusales, la eliminación de factores desbordantes que podían retener placa, y luego se hizo el raspaje y el alisado por sectores periodontales, es decir, todos los pacientes recibieron la terapia básica periodontal. ¿Ok? Una vez que los pacientes recibieron la terapia básica periodontal, se los recitó para el mantenimiento, que sabemos que tiene que ser aproximadamente 6 meses. Acá se habla de 24 semanas. Bien, y lo que se hizo en este caso fue pedirle a los pacientes que para el mantenimiento algunos utilicen, un grupo utilice la crema dental Parodontax y un grupo utilice una crema dental que no era Parodontax, que no tenía el bicarbonato de sodio. Y cuando volvieron, ¿sí?, a la consulta, al mantenimiento, se cuantificó la placa bacteriana, el sangrado y la inflamación gingival, ¿sí? Con respecto a lo que vendría a ser la concentración de placa bacteriana, se utilizó el índice de Turesky. El índice de Turesky nosotros la verdad que acá en Argentina mucho no lo utilizamos, sí lo estudiamos, que es el índice que habla de los tercios, en el cual se utilizan colorantes para la placa bacteriana, y seguramente se acuerdan de la facultad, es el índice que habla de los tercios, de que hablan de el nivel 0 no hay placa, 1 hay vetas independientes de placa bacteriana, 2 hay la placa bacteriana cubriendo el tercio cervical de la pieza dentaria, y conforme va subiendo la concentración de placa, va subiendo el nivel del índice de Turesky. Bueno, se utilizó el índice de Turesky para medir la cuantificación de placa bacteriana, se utilizó el índice de Dynamo-Ambey para medir lo que vendría a ser el sangrado. El índice de Dynamo-Ambey consiste en colocar la sonda, esperar unos segundos, hay que contar unos segundos para ver si hay sangrado, y si sangró se coloca como superficie sondeada, que también se conoce ese índice que lo utilizan muchos laboratorios también, que se llama GBI, Gingival Bleeding Index, es el índice que se utilizó, y para medir la inflamación gingival se utilizó el índice gingival modificado, que básicamente es una valoración visual de la encía a nivel del margen y a nivel papilar, y se cuantifica por esa valoración visual el grado de inflamación gingival de nuestros pacientes. Entonces, a mí me encantaría, a lo mejor esto es un estudio antipático para los que hacemos muchas periodoncias, para los periodoncistas, que todos mis pacientes volvieran al mantenimiento, ¿sí?, sin placa, ¿sí?, sin sangrado. Bueno, nosotros sabemos que eso lamentablemente no es así, ¿sí? Y que lo que se demostró es que aquellos pacientes que habían utilizado esta crema dental Parodontax tenían una proporción de 4 veces más de eliminación de placa bacteriana en comparación a la crema dental que no tenía este principio activo. Había un 48% de mejor en la salud de las encías con respecto al índice de sangrado, ¿bien? Y también se hablaba de un 34% más de reducción a nivel de la inflamación gingival, teniendo en cuenta este índice gingival modificado que yo les acabo de explicar. Ahora, ¿cuál es el principal componente? ¿Cuál es el principal principio activo para la acción frente a estos problemas de encías de la crema dental? Bueno, el bicarbonato de sodio. Y cuando hablamos del bicarbonato de sodio, muchas veces los odontólogos es como que prendemos la luz de alarma porque decimos bicarbonato de sodio, abrasivo. Bueno, un par de datos a tener en cuenta. A ver, cuando el bicarbonato de sodio tenemos el RDA solamente en polvo, no es tan abrasivo como nosotros pensamos. Bien, tiene un índice tal vez median tirando abajo. El problema es que a veces muchos pacientes leyeron por ahí alguna receta mágica que si combinás bicarbonato de sodio con limón es una solución mágica blanqueadora, y ahí lo convertís en un agente quelante y ahí sí estamos en problemas. Bien, pero volviendo también al bicarbonato de sodio en polvo, esta crema dental, el bicarbonato de sodio, está en forma hidrosoluble, es decir, esta crema dental contiene agua, a diferencia de otras cremas dentales Sensodyne, como Sensodyne Rápido Alivio, Sensodyne Repara y Protege. Entonces, como tiene agua la crema dental, tiene el bicarbonato de sodio en su forma hidrosoluble, y al ser forma hidrosoluble, el índice de abrasividad es medio, o sea, se habla de que está entre los 70, 90 y demás, que es más o menos el índice de abrasividad que suelen tener las cremas dentales que nosotros solemos indicar a nuestros pacientes para el uso diario. Y se ha demostrado que efectivamente el bicarbonato de sodio es muy efectivo para la remoción de placa bacteriana en comparación a una crema dental que no lo tenga, sobre todo a la zona del margen gingival, siempre acompañado con una técnica de higiene. Es por eso que
tiene estos resultados muy buenos para la reducción de la inflamación gingival, para la reducción del índice de sangrado y para la reducción de la concentración de placa bacteriana. Bien. Ahora yo voy a abrir el lugar, Luz, para las preguntas, mientras dejo esta slide de la próxima charla que se va a ir dando de salud emocional, y voy a ir leyendo el Perfecto, chat. Diego. Sí, acá hay unas preguntas. Acá consultan si tiene algún efecto negativo el hecho de dejar el acrílico varias horas, por ejemplo, toda la noche sumergido en las tabletas limpiadoras por el ataque. No, no hay ningún tipo de problema, se puede dejar sumergida toda la noche. Es más, si nosotros recomendamos que los pacientes con prótesis dentales removibles, una vez que pasó el periodo de adaptación neuromuscular, que a veces si uno coloca como un tiempo de un mes, por decir algo, que no duerman con las prótesis, y si el paciente la puede dejar sumergida toda la noche, no hay ningún tipo de problema, no se genera ningún tipo de daño. Incluso dicen que hay estudios que por dejarla sumergida toda la noche se alcanza una limpieza más profunda de las capas más internas de la superficie del acrílico. Ok, muchas gracias. Y otra consulta, ¿su uso está indicado diariamente o no es necesario? Se pueden utilizar diariamente, ¿sí? No hay ningún tipo de problema. Como mostré en el estudio anterior, si el paciente lo utiliza una vez por día, va a tener una mayor reducción significativa en lo que vendría a ser la concentración de microorganismos, ¿sí? De la superficie del acrílico y demás. Pasa que yo a veces entiendo que el paciente dice, uy, pero no la quiero utilizar diariamente, todo tiene un costo y demás. Yo a veces digo, bueno, mira, lo que no quiero que hagas es que partas la tableta. Si ves que de alguna manera se te dificulta, prefiero que la uses de manera intercalada, ¿sí? Que vayas a romper la tableta, porque romperla es literalmente eso, romperla, y no sirve absolutamente para nada. También otro dato, el líquido remanente limpiador se tira, porque muchas veces el paciente, a ver, nosotros lo sabemos, pero explíquenselo al paciente. El paciente a veces deja el líquido remanente limpiador y dice, bueno, esto lo dejo y mañana lo vuelvo a colocar acá para seguir limpiando. No, se tira también eso. Algunos pacientes dicen, lo coloco en la heladera, mañana lo vuelvo a utilizar. No, todo eso se descarta, se tira. Explíquenselo a los pacientes, porque el paciente, nosotros damos por sentado muchas cosas también con el uso de los adhesivos, pero tenemos que tomarnos un segundito para explicar cómo utilizar una crema adhesiva, cómo utilizar una tableta efervescente y, por ejemplo, como explicó la doctora, cómo hacer una buena técnica de cepillado con con ortodoncia y demás. Tenemos que siempre tomarnos un segundo para explicarle, porque si no después empiezan los problemas y los detonantes. Muchas gracias. Otra consulta de la doctora Casinelli. Al dejar la prótesis toda la noche en Corega Tabs, ¿no le dará mal sabor a las prótesis? No, justamente yo pienso que todo lo contrario, es decir, lo que tenemos que dejarla sumergida toda la noche, y después lo que tiene que hacer es enjuagarla correctamente para asegurarnos de que se elimine toda la solución, todo líquido remanente de la solución limpiadora. No sé si acá la doc quiere agregar alguna cosita más. Tenés el micrófono en mute. Ahí está, ahí está. Que en realidad yo creo que no, porque justamente si elimina todos los microorganismos no tendría factores para producirle ningún problema, ni el gusto, ni el sabor, ni el olor, ni nada. No, yo creo que no, que al contrario. Al contrario. Muchas gracias. Y no estoy viendo más preguntas en el chat, Bueno, sino mensajes de agradecimiento por la charla, qué bueno. por los conocimientos. Bueno. Y creo que no surgió ninguna pregunta. Si alguien tiene alguna duda, Carla no, pero ahí está chequeando ambos chats. No, no hay consulta. Ah, sí, A ver. surgiendo. Acá, el doctor Alvarado consulta por su pregunta. Dice, Corea Tabs no lo comercializan en Perú. ¿Cuál sería un alternativo? Bueno, es decir, eso lo escuché, que las TAPS no se están comercializando en Perú, y ahí, a ver, la dejo a la doc que hizo tantos estudios
qué puede a lo mejor recomendar cuando no tenemos esta alternativa. Y de la opción exactamente igual, que tenga todo el poder, no. Podría ser sumergirlo en iodopovidona con el riesgo del cambio de color en los aparatos de ortopedia y en las prótesis entre nada. Ideal de última sería sumergirlo, por ejemplo, en clorexidina, que tiene un nivel bajo de desinfección, pero mata los microorganismos más comunes y los que causan el mal sabor y el mal aliento, sí, porque la iodopovidona y el hipoclorito le van a traer problemas al aparato, en realidad al color, al gusto, y no le va a gustar al paciente. Si bien es antimicrobiano, no le va a gustar. Por lo tanto, si no hay, supongo que la clorexidina sería una opción, dejarlo sumergido en clorexidina. También lo que pasa es que a veces cuando le decimos al paciente que haga estas diluciones, tenemos que ser muy cautos de cómo se lo recomendamos y cómo se lo decimos, porque yo siempre digo lo mismo, cuando yo le digo hipoclorito al paciente, lo único que escuchó fue hipoclorito, jamás escuchó Lo tira puro lavandina. y no lo diluyó. Claro. No, jamás escuchó lo de las gotas, jamás escuchó nada. Y el paciente siempre piensa, más es mejor, entonces, más hipoclorito, mejor limpia, y se hace un daño irreparable al acrílico Irreparable en el aparato, en el claro. aparato. En el Entonces, alambre, si tiene aparato de y en el- ortopedia, en el alambre, que sí, se va, sí, va sufriendo corrosión si uno no lo usa durante más tiempo, lo deja más tiempo de 10 minutos, una parte de lavandina y 9 de agua, si no el alambre se corroe. Por eso es riesgoso, por eso las tabletas son un poco la solución a todo esto de las diluciones. La iodopovidona hay que dejarla al 2,5%, la solución en 10 se diluye, pero también tenemos todos estos problemas. Entonces, ideal todavía no hay nada que tenga todas las mismas propiedades, pero bueno, si no hay, me parece que una opción sería algún antimicrobiano no selectivo. Ok, muchas gracias. Otra consulta es si previamente a colocarlas en la solución de las tabletas limpiadoras se deben higienizar. Lo que nosotros recomendamos es que las coloque, deje actuar la acción efervescente y que una vez que pasó el periodo de efervescencia, haga después el cepillado mecánico con la solución remanente limpiadora. Es digamos, el protocolo que se estudió y que siempre recomiendan los que hicieron los estudios de las TAPS. Ese protocolo estudiado, digamos. Ok, muchas gracias. Otra consulta, ¿podría ser una opción dejar la prótesis durante la noche en agua con un poco de bicarbonato? El bicarbonato lo que cambia es el pH de los microorganismos. Yo no hice estudios al respecto, pero más allá de cambiar el pH de los microorganismos, no tiene la acción antimicrobiana que buscamos. Así que en realidad no, yo creo que el paciente cuando hace esto busca un efecto como blanqueador, pero no me parece que sea, no tengo el estudio hecho como para confirmarlo, pero no me parece, no tiene el efecto antimicrobiano que buscamos. Muchas gracias. Otra consulta, ¿cuánto tiempo se colocaría la clorexidina y en qué proporción? Y la proporción, bueno, eso varía. Mínimo lo que usamos, la misma proporción que el paciente usa en boca, que es al 0,12, y lo que tenemos que usar, también la podemos usar al 2% y siempre 10 minutos. Todos los antimicrobianos los dejamos 10 minutos. Ok, muchas gracias. Otra consulta, ¿se puede intercalar la limpieza de Corea Tabs con jabón blanco cepillándolo con un cepillo de uñas? Se puede intercalar. El tema es que el jabón blanco, es decir, yo, si voy a ser sincero, yo honestamente cuando el paciente me decía que no podía utilizar las Corega Tabs, es como que una vez se indicaba el jabón blanco neutro y demás. Pasa que ahora aparecieron estos estudios que demuestran que hay ciertos tipos de cambios en las superficies y es como que se nota que hay un aumento en la aspereza y son estudios muy serios y yo vi que tanto en el termocurado como en el autocurado había cambios. Entonces uno dice, bueno, no me quedo tan tranquilo con el jabón, es decir, no estoy diciendo que no es efectivo, pero efectivamente, como mostré en el estudio, se demostraron que hay cierto tipo de cambios sobre las superficies a nivel microscópico. Entonces es como que no me da tanta tranquilidad espiritual.
poder recomendarlo que lo utilice tan regularmente. Antes uno lo decía más, pero estos estudios uno generalmente aparecen y dan dudas, y digo, bueno, prefiero que ante eso hasta que utilice la tableta efervescente más espaciada, porque también a veces uno indica jabón neutro blanco y no sabes qué jabón está utilizando el paciente y demás. Entonces, bueno, yo me baso más en este resultado, este estudio, que en lo que solía recomendar antes. Muchas gracias. Otra consulta. ¿A qué temperatura se deberían sumergir las tabletas limpiadoras? Es agua tibia, ¿sí? Una vuelta nos preguntaron la temperatura exacta, eso en este momento se los debo, pero es agua tibia, ni fría ni muy caliente, porque tengamos que tener en cuenta que si colocan temperaturas a veces muy calientes, o tenemos pacientes que a veces quieren colocarles agua hervida, por favor cuidado con las placas miorelajantes, porque estas placas de miorelajantes, si las colocamos en agua muy caliente, se van a deformar y no se van a poder volver a utilizar. Entonces siempre se habla de una temperatura tibia, ni muy fría ni extremadamente caliente. Muchas gracias. Acá consultan cómo se llama la presentación de pastas sensoines que tiene bicarbonato soluble. Había una con bicarbonato, pero ahí eso luz te la debo, Sí, es que no está más, me parece. Sensodyne con bicarbonato soluble. En Argentina Existe, no comercializamos. estuvo hace muchos años, me olvidé el nombre, pero estuvo. Y desconozco yo si antes hubo, sé que hay presentaciones en otros mercados, en Argentina no, eh, por lo cual esa respuesta queda pendiente. Lo que sí, ¿Puedo decirles algo? Sí, 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 estuvo en Argentina hace muchos años, hace como 8 años se discontinuó ese producto. perfecto, yo sabía, muchas me gracias, sonaba. Sonia. Se llamaba Sensodyne bicarbonato de sodio, ¿no, Sonia? Ah, sí, exacto. Exacto. Bueno, perfecto. Entonces, tenemos respuesta a esa. La siguiente es: ¿el vinagre de alcohol es recomendado para quitar manchas en la prótesis? A ver, Doc, ahí que el vinagre a lo mejor El vinagre, podríamos. como el jabón, todo esto son productos naturales que se usaban mucho, habían caído en desuso y ahora todo esto con la llegada de la fitoterapia está volviendo. El vinagre es bueno contra algunos virus, hay virus que mueren muy fáciles, también tendría algún efecto antibacteriano, pero en realidad no lo he probado realmente para los aparatos. Son cosas que sí a veces dicen los pacientes y que habría que volver porque hay toda una vuelta a todo lo natural, la fitoterapia, el elemento que uno tiene, pero la verdad que no lo he probado. Me parece que usándola, por ejemplo, una tableta que va solucionando todo esto es más fácil y tenemos menos problema, porque también, si bien tiene ese efecto antimicrobiano, hay que ver qué le produce al acrílico del aparato. No he leído estudios al respecto. No lo estudiaron todavía el vinagre. No, en eso por lo menos no. Muchas gracias. Y otra pregunta, doctores. Acá dicen que se ha recomendado para las prótesis dentales removibles que se pueden higienizar incluso con jabón o detergente y con un cepillo dental exclusivo para estas. ¿Qué opinan ustedes? Y yo digo que está lleno de recomendaciones, es decir, pasa que a veces uno no se queda como a veces medio en blanco. Cuando se hizo la famosa guía, el white paper de las recomendaciones para los adhesivos y para las tarjetas efervescentes, lo primero que se hizo, para limpieza de la prótesis, lo primero que se hizo fue una revisión mundial de las recomendaciones de todos los países. Y en algunos países, yo lo leí, no lo podía creer, que decir, no, ¿por qué recomiendan esto? Recomendaban higienizar la prótesis con líquido lavavajilla. Y yo dije, bueno, pero. Y encima está una recomendación oficial del país para higienizar la prótesis. Yo personalmente no lo recomiendo limpiar una prótesis con líquido lavavajilla, pero si está puesto a veces en una página, en un portal de un país o de una asociación odontológica de un país, asumo que tendrán sustento para decirlo, o a lo mejor fue un error de traducción o alguien lo subió mal. Yo personalmente no lo indico, no sé acá, Doc, pero uno a No, veces no, escucha no. recomendaciones que la verdad que uno no comparte, ¿no?
Muchas gracias. Y en el chat ya no veo más preguntas. Buenísimo. Acabo de verificar ambos chats, así que me parece que hemos abordado todas las consultas. Y bueno, así que antes que nada, agradecerles, doctores, por haber participado hoy, por la capacitación. Gracias. Hay muchos comentarios en ambos chats dando las gracias y agradeciendo la calidad de las presentaciones, así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todos los participantes que se conectaron hoy. Y les comento que seguiremos haciendo diferentes charlas. La que ya tenemos programada para esta semana es la que pueden ver en pantalla, que trata sobre la salud emocional en estos tiempos que estamos viviendo actualmente y cómo gestionar nuestras emociones a través de esta pandemia que estamos viviendo. Así que lo va a dar la psicóloga Natalia Putrino, así que están todos invitados a participar. Yo ahora voy a compartir en el chat el link y el código de acceso para aquellos que quieran participar, ya se lo puedan agendar. Ya lo comparto en ambos chats, ya están disponibles, así que sin más, muchas gracias a todos por participar. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación.